¿Cuál nos vas a contar? A ver. Voy a contaros el de Gocha, tú no sabes el de Gocha. A ver, ¿cuál es? A ver, había la casa en trabajo, que chamaban en que al paseo. Que tenían a Gocha y estaba para parir. Y antes los gochos salían para afuera, a pasear, salían para afuera. Y había puesta que iba para el río. Y a Gocha fue hasta el río. Y llegó al río y había un lobo. Llegó de comer. Dice, mira, no me comas, que voy a parir. Y aí yo pongo-me aquí na presa del molín, e tú vas por debaixo onde cae el agua no molín, e aí eu vou parindo e tú vas bautizando os gochos. Bueno, ya despois comerme, desde que bautices os gochos vienen a comerme. Así lo fixo. Foi a gocha e echou el agua por a presa e, claro, el molín empezó a andar alrededor, y lo que estaba debaixo, bueno, salió todo muchado, espelandreiro, todo espelandrado. Bueno, escapó por ahí para abaixo correndo muy mal. Bueno, foi andando hasta un cacho más abaixo que le llaman a Pan de Sardón. Y había 3 carneiros partindo un prado. El lobo dixo, vamos comer. Dixo, no nos comas, ponte aí no medio, que vamos a partir el prado e a tú estás no medio. Que vamos a partir el prado, desde que partamos el prado, cómenos. Alá, pues yo sé no medio, empezaba unha turneada dun lado, outra turneada del outro, hasta que lo puxeron, bueno. Escapó, foi por ali para abaixo, corre. Cando chegou un cacho máis abaixo, había un prado que era de minha casa, e estábamos a hierba, e el burro, estaba el burro, que teníamos que arrear a hierba no burro, porque non había outra cosa máis que el burro e el hombro, pero bueno, aquel día era el burro. Dice, vou te comer. Dice, no me comas. Primero quitan las cerraduras, después cómeme. Ya fue quitar las cerraduras, empezó a patadas al rabo, a cauces al rabo, hasta que le quitó los dientes. Del bueno, y ahora. Después escapó, fue por ahí para arriba y dice, ay de mi probi. Yo volía para bautizar gochos. Yo valía para partir praus, yo valía para cerrar burros, y ahora no valgo para nada. Ya este cuento acabóse y el todo culo cae nos.